buenas tardes a todas. Agradecer a la asistencia, sobre todo las personas que son del sur, que cuesta mucho subir arriba de arriba. A Claudia por la colaboración con nosotros y por la exposición, que la exposición prácticamente es de ella. Ha tenido un curro muy ético, muy profesional. Y también a Raíz del Pueblo, que ha colaborado con nosotros, cediéndonos el espacio, siempre ha estado dispuesta. Y para esta charla, el año pasado colaboraron con nosotros también, y otra charla que vamos a hacer la semana que viene. Explicar un poco el acto este, que es debido a un programa cultural que tenemos. Hacemos un acto al mes, y el año pasado hicimos gracias a Juan y a Julio, dimos una especial del Guirre, que también está en peligro, y este año también gracias a ellos contactamos con Claudia, y primero íbamos a hablar de la Ubara, pero luego acordando pues, que nos hable de esta, que es una especie endémica aquí, y la Ubara es una subespecie. La asociación, en todos los actos que hacemos siempre la explicamos, ¿no? Quiénes somos y eso, y aquí vamos a ver si la explico un poquito nada más. Empezamos el año pasado con 2 programas anuales, uno cultural y uno de debate, y siempre intentamos hacer una charla o una ponencia al mes de cualquier cosa cultural, cultura a nivel de las Islas Canarias, sobre todo Fuerteventura, y el de debate es más los problemas que nos afectan a todas, ¿no? Sobre todo a la gran mayoría. Más o menos cuánto será la charla, una horita, lo menos. Sí. Vale, para que no. Porque claro, nos hemos dado cuenta que cuando pasa por una vivienda, la gente pierde. Y después haremos también un debate con ronda de preguntas y así tomando la palabra. Y nada, también decir que las camisas que tenemos ahí fuera es un poco de autogestión, que estamos intentando autogestionarnos. Y nada, ya pasar a Claudia, que es licenciada en biología, y como nos puso ella, que también está en el programa del blog, con especial interés en la ecología y en la conservación de las islas. Y nada, ya con la charla. Vale, venga, gracias. Muchas gracias a la Asociación Acción Social Obrera por invitarme. Muchas gracias a ustedes por venir hoy hasta aquí a pensar en las musarañas un rato conmigo. Hablaré primero sobre las musarañas en general y la canaria en especial, cómo es, qué hace, cómo ha llegado hasta aquí. Y luego en la segunda parte les contaré un poco cómo se estudia la musaraña, cómo intentamos saber dónde hay. Ya en esa parte nos volveremos a encontrar con cosas que hemos visto en la primera parte para que se pueda relacionar. Y también veremos luego un resumen de un proyecto que se hizo aquí en la isla de Fuerteventura en invierno-primavera de 2012-2013. Todos conocen la expresión de pensando en las musarañas, pero tal vez por eso mucha gente sitúa las musarañas como en el mundo de lo imaginario, ¿no? Algunos piensan que es un tipo de araña, entonces más bien pocos saben realmente qué es una musaraña. Aquí vemos unos niños preguntándose, haciéndose esa misma pregunta, ¿qué es una musaraña? Eso fue que pedí a mis vecinos, Chanjao y Chanchan, de 3 y 8 años, de dibujarme unos niños que se preguntan qué es una musaraña, y eso es lo que salió. Son unos artistas. Entonces vamos a intentar un poco situar a las musarañas en el mundo real. La musaraña, antes que nada, es un mamífero, igual que los humanos, las ballenas. Los humanos son mamíferos, las ballenas, los murciélagos, las cabras. Entonces tiene las típicas características de mamífero. La primera que da nombre también al grupo es que tienen mamas para amamantar a las crías, luego tienen un esqueleto de hueso, 4 extremidades y pelo.
Luego, hilando un poco más fino, la musaraña pertenece al grupo de los insectívoros, que se caracterizan por comer insectos y otros pequeños animales. Tener un hocico alargado, en trompitas, 5 dedos en manos y pies, que viven en el suelo. Otro representante de ese grupo que conocen a lo mejor aquí es el erizo molino. Hay muchas especies distintas de musarañas en el mundo. Aquí ven las europeas y a menudo pues la gente los confunde con los ratones. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las diferencias más importantes entre los dos. Y luego veremos qué tiene de especial ya la musaraña canaria. Aquí ven a la izquierda la musaraña, a la derecha el ratón. La primera diferencia son los ojos. Los ojos son muy pequeños en las musarañas. En los ratones son los típicos ojos botón, ¿no? Muy grandes, redonditos. Luego el hocico. La musaraña tiene un hocico muy alargado en trompita. El ratón el hocico corto. Los dedos de las manos, que en la musaraña son 5, en el ratón 4. Y a nivel óseo, se distingue muy bien la forma del cráneo y de las mandíbulas, porque la musaraña es un depredador, entonces tiene esas, bueno, aquí la verdad es que desde no se ve demasiado bien, tienen dientes puntiagudos para agarrar a las presas, mientras el ratón tiene los dientes más lisos para moler vegetales. Luego la musaraña canaria, el color es grisáceo, con matices y se mira más detenidamente, se aprecia como un brillo rojizo, superficial, una zona intermedia más clara, y el interior del pelaje que es oscuro, gris oscuro. Las orejas sobresalen del pelaje, eso no es así en muchas otras musarañas. Y luego tienen en la base de la cola unos pelos erguidos, no sé si se aprecia aquí con el fondo. Las medidas más así, unos valores medias de medidas, esas son las medidas que se toman de los mamíferos, la longitud de cabeza y cuerpo, la longitud de la cola y del pie y el peso. Pues aquí serían unos valores medios. Obviamente eso varía mucho de un individuo a otro. Pues descansa escondida debajo de rocas, donde puede llegar a hacerse un nido de hojarasca, que no lo hacen todos los individuos, pero siempre lo hacen las hembras cuando tienen crías. La musaraña es un amante de la oscuridad, donde se mueve por cuevas y por los intersticios de la roca, y de noche a veces sale al exterior. Se guía sobre todo por el olfato y el oído, más que por la vista. Sobre todo cuando tiene que salir a un sitio desconocido, se ve mover la trompita, está como escaneando el medio. Se lo ven aquí, a ver, el puntero, lo ven aquí, está desenfocada la trompita porque está moviéndola continuamente. Entonces la importancia de los sentidos se refleja también en su tamaño. La trompa es muy grande, muy móvil, las orejas, los pabellones auditivos son muy grandes y los ojos son pequeños. Eso lo hubieran podido sacar ustedes sin que yo dijera nada. Ustedes ven el animal y ya, si observan, pueden llegar a esa misma conclusión.
Entonces, la musaraña, como es pequeña, se despierta muy a menudo para cazar. Los animales pequeños tienen un metabolismo muy acelerado y eso quiere decir que siguen ciclos muy cortos de actividad y descanso. Tienen que comer cada pocas horas para no morirse de inanición. Eso es muy acusado en la musaraña. Ya hemos visto que comen insectos. Eso incluye las larvas de insectos, que serían, por ejemplo, escarabajos y orugas, pero también puede cazar lagartos. Su estrategia es agarrar a la presa con sus mandíbulas y esperar. Esperar porque su saliva contiene una toxina paralizante. Y ella espera hasta que esa toxina haga efecto y inmovilice a la presa en pocos segundos. Esto podría tener un efecto curioso porque les podría dar la posibilidad de almacenar alimento en forma de lagartos paralizados, porque los lagartos no se mueren, sino que se quedan paralizados y podría en teoría comerse los lagartos más adelante. No se sabe exactamente si lo hace, pero sería posible. Y la vida en familia. Pues los machos son vagabundos y deambulan buscando aparearse, mientras las hembras sí que tienen un territorio fijo. Y allí, pues en el año largo de vida que tienen aproximadamente, tienen varias camadas de entre 1 y 4 crías que nacen ciegas y desnudas. Y cuando ya son algo más grandes, se trasladan en caravana. ¿Lo ven aquí arriba? Se agarran por la madre como locomotora adelante, se agarran al trasero del que va delante de ellos. Eso lo hacen, creo que casi todas las musarañas. Y ya con tan solo 20 días de edad se independizan. Y vamos a ver ahora dónde vive la musaraña. Pues vive en sitios como los que pueden ver en los intersticios, en los huequecitos y grietas y cuevitas que quedan entre las rocas, en lugares inhóspitos, en malpaíses y cerros de montaña. Y una cosa que sí me gustaría que se llevaran a sus casas y que me parece importante, que se den cuenta lo que significa. Y es que la musaraña canaria solamente se encuentra en Fuerteventura y Lobos, y en Lanzarote y Montaña Clara. No se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Esto es lo que se llama endémica. Es propia y exclusiva de esas islas. Y eso es algo muy especial. En Canarias tenemos entre 15 y 20 reptiles endémicos, pero mamíferos solamente tenemos 2. El otro es un murciélago de las islas occidentales. Todos los demás mamíferos que ustedes ven aquí son introducidos por el hombre. Los conejos, los ratones, las ratas, incluso las musarañas, no sé si han oído, las musarañas que viven en Gran Canaria y Tenerife también son introducidas. La de Gran Canaria es musaraña gris, que está introducida de Europa, donde es bastante habitual. Entonces, si esta musaraña es tan especial, una pregunta que tenemos que hacernos es cómo ha llegado hasta aquí. Porque las Islas Canarias surgieron del fondo del mar, gracias a la actividad volcánica. Y al principio estuvieron desprovistas de vida. Entonces, en el caso de la musaraña,
pues ha llegado navegando porque hace muchos miles de años en el Sáhara había mucha vegetación y a veces cuando llovía fuerte los ríos en las crecidas se llevaban por delante pues toda la vegetación que encontraban y los animales despistados que había entre esa vegetación. Y esas balsas de vegetación, de troncos, de cañas, de hierbas, pues navegaban empujados por las corrientes y por los vientos. Y en esas balsas los animales que tenían la mala suerte de encontrarse por medio. Entonces esos animales se iban muriendo de hambre conforme navegaban las balsas y solamente sobrevivían los más pequeños. Hasta verse ocasionalmente pues empujados a otra orilla donde pudieran tener una vida nueva, ¿no? Y eso en el contexto de miles y miles de años que tenemos en tiempo geológico, pues es muy fácil que ocurra una y otra vez en algún momento se origine esa colonización. Y así es, como muchísimo antes de los primeros pobladores humanos, llegaron los ancestros de las musarañas canarias a las islas. Y las que mejor se adaptaron a las nuevas circunstancias son las que más crías tuvieron. Y entonces a lo largo de los milenios es como se desarrolló la que es hoy la especie endémica de Canarias. Al principio, ya a nivel más de investigación, hubo un poco de intriga porque se vio un parentesco muy estrecho entre una musaraña canaria y una musaraña de Sicilia. Y todo apuntaba a que había un ancestro común en el noroeste de África, de donde habrían salido de alguna forma la de Sicilia. Sicilia, una isla de Italia, no sé, en el Mediterráneo, no sé si me puede explicar. Entonces, hace unos años ya se encontró ese eslabón perdido y resulta ser una musaraña del Sáhara Occidental, la musaraña de Tarfaya. Y por cierto, en el mismo trabajo en el que ya se descubrió esto, también se descubrió que la musaraña que había en Gran Canaria no era endémica, que al principio también se pensaba que lo era. Entonces, ¿esto qué les quiero hacer ver con esto? Un poco cómo funciona la ciencia, ¿no? No es una cosa estática, está continuamente en discusión y revisándose y puede parecer a lo mejor difícil porque uno ve, ya hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, pero no, es que eso tiene que ser así, no es fe. La fe siempre igual, la ciencia no, la ciencia tiene que discutirse y tiene que evolucionar y tiene que haber controversia. Eso es lo, ¿no? A mí me parece bonito. Entonces, con esto ya pasaríamos a la segunda parte de la charla, que vamos a ver ahora cómo se hace este tipo de trabajo, cómo intentamos saber las cosas de las musarañas y cómo las estudiamos. Recuerdan que es muy activa, que es muy difícil verla. Yo nunca he visto una musaraña paseando por el campo, porque no se suele ver. Me tengo que inventar la manera como obtener información sobre ella. O no, porque eso ya existen esas maneras, ya lo han hecho mucha gente antes. Me dirán capturar musarañas con trampa, sí, ¿vale? Eso lo vamos a ver también al final. Pero es un procedimiento muy caro y hay otros sistemas en comparación más útiles, ¿no? Podríamos detectar musarañas por sus huellas. Cuando tenemos sustrato adecuado, como barro o ese polvillo que aquí hay en el fondo de las cuevas,
Y ahora necesitamos ya algo que hemos visto antes, hace un rato, y el erizo sí que tiene una huella mucho más grande. Esta es la musaraña, 5 dedos en las manos delanteras, estas son las huellas de las manos, y eso de los pies, y el erizo. El tamaño sí que está hacia aislada, luego otra forma de estudiar es a través de esto, esas croquetitas. Algunas aves regurgitan los restos indigeribles de sus presas, sobre todo huesos y pelos, en forma de pequeñas croquetitas que se llaman egarófilas. Se encuentran debajo de sus nidos o de sus posaderos habituales. Y nos da mucha información acerca de las aves y acerca de sus presas, acerca de los dos. Es una rapaz nocturna y de muy raras ocasiones se encuentran también restos de musaraña en egarófilas de cenífero y alcaudón, que son cazadores diurnos. Esto a la vez nos dice que la musaraña se mueve sobre todo en superficie de noche, ¿no? Porque solo aparece en las egarófilas del cazador nocturno. Las egarófilas son esto, ¿no? Estas croquetitas. Entonces los huesos que mejor se conservan en las egarófilas son las mandíbulas inferiores, y aquí ya lo ven bien. Antes no se veía muy bien. Aquí ven bien los dientes puntiagudos de la musaraña para agarrar a las presas. Y el de abajo, esta mandíbula es de ratón y tiene más bien unos molares, pues como piedras de molino, ¿no? Para moler semillas o vegetales. Esto sería lo que encontraríamos o lo que buscaríamos en las egarófilas. Aquí ven las croquetitas, las egarófilas se disgregan con un poco de agua en unas pinzas, separando los huesos y la matriz de pelos para ya identificar los huesos. Las mandíbulas, en este caso vemos un caso excepcional porque eso fue una egarófila de alcaudón. Pero bueno, las mandíbulas son estas, ¿no? Y aquí en este ejemplo es en la egarófila, no es la misma obviamente. Estas son de ratón. Otra forma de estudiar a la musaraña es buscar botellas abandonadas. Eso es lo que están haciendo esos chicos en las fotos. Es una cosa realmente espeluznante. Porque aquí tenemos unos paisajes alucinantes donde la gente pasea y la gente toma cervezas. Y no todos se llevan las botellas. Algunos lanzan las botellas lejos y se rompen. Eso no está muy mal. Y otros tienen un puntito pulcro y los que hacen es cogen la botella y la arriban ahí a una piedra o a un muro. Y claro, lo que puede pasar entonces es un desastre, porque una musaraña, un lagarto, un ratón se meten dentro porque tienen curiosidad o porque hay unos restos de bebida, se meten dentro y no pueden salir, porque la botella está más o menos derecha y por dentro es muy lisa. Y ahí dentro se mueren de hambre, de sed, de calor, o de las tres cosas. Entonces empieza como una cadena, porque el olor a cadáver hace todavía más atractivo para que entren más animales. Ya a lo mejor entran moscas, entran escarabajos, y para las musarañas es todavía más atractivo. Entonces podemos encontrar botellas con varias musarañas muertas, con 3 o con 5, con lagartos. Son auténticos cementerios. Y todo por no llevarse una botella de cerveza. Claro, bien, yo pienso que si enseñáramos sistemáticamente a los operarios de limpieza
de los ayuntamientos o del cabildo a fijarse si hay animales muertos dentro de las botellas que recogen. Podríamos recabar mucha información acerca de la distribución, tanto de la musaraña como también a lo mejor incluso de la lisneja, que es otro endemismo un poco estudiado y sin ningún tipo de sobrecoste. Pero claro, mejor sería enseñar a la gente a no tirar a la basura. Ya otro sistema más agradable. Esto es un sistema muy sutil y muy elegante. Un pequeño tubo de fontanería de 3 piezas. Se llama trampa de pelo. Y se puede desarmar. En la pieza del centro hay un saquito con un cebo. Y en los dos extremos hay un pequeño rodillo en un eje de verga. Y los rodillos están revestidos de cinta de doble cara. Entonces la idea es que la musaraña acude al cebo, arrastrándose por el túnel y deja unos pelos pegados en la cinta, en los rodillos. Claro que también podrían entrar ratones, necesitaríamos saber diferenciar los pelos, pero eso se puede hacer. La ventaja es que esto no es un peligro para nadie, se puede colocar en el campo, se puede quedar ahí semanas o meses, es muy barato, muy fácil de transportar, al contrario que el sistema que voy a mencionar a continuación. Hasta ahora hemos visto lo que serían los métodos indirectos, ¿no? Solo estamos hablando de ver indicios de musarañas, no de ver musarañas, o de ver huesos. Otra cosa que es capturar musarañas, que muchas veces necesitamos ver a los animales y entonces tenemos que capturarlos. En el caso de las musarañas se hace con trampas y para el caso de la musaraña se usan dos tipos. Este es una trampa de pisante que consiste en un túnel con un pedal dentro. Cuando el animal pisa el pedal, destraba un mecanismo que mantenía la puerta abierta, se cierra la puerta y el animal se queda encerrado. Estos son un poco caras, valen como 25 euros. Hay que traerlos de Estados Unidos. Aquí no los hemos usado, aquí hemos usado otra cosa, más casera, que son las trampas de caída. Funcionan en principio como las botellas abandonadas, pero claro, de forma controlada. Son también tubos de fontanería, tubos grandes, muy resistentes. Se colocan en el campo, vienen por el campo, de rosca o de simplemente de tapar. Entonces, cuando la tapa está colocada, esto no puede hacer daño a nadie, las musarañas no pueden entrar. Cuando queremos trabajar y hacer un trampeo, lo destapamos. Quitamos la tapa, ponemos una piedra, dejando una rendijita para que puedan acceder. Eso es un sistema. Los tubos son muy resistentes, se pueden quedar en el campo cuando están cerrados, pueden quedarse mucho tiempo, cuestan un poco de dinero, se pueden transportar como 8 a la vez. Esto lo hemos usado para seguir en un mismo sitio un mes y otro mes y otro mes para ver hay más musarañas en un mes y otro. Y después hemos usado esto otro modelo de trampa de caída. Con las otras podíamos transportar 8, con esas podemos transportar 40. Eso es mucho mejor para sitios remotos, ¿no? Eso no cuesta dinero, son botellas de bebida cortadas, pero no se pueden cerrar. Claro, eso cuando no estás allí revisándolo continuamente, tienes que quitarlo. Se aprecia en la foto, en la derecha, que la trampa. A ver, esta sería la trampa
¿no? Aquí lo ven, una botella cortada, pero luego se tapa con una piedra, ya es prácticamente invisible. Por eso le tenemos que colocar esos palos, porque si no, no somos capaces de volver a encontrarlos. Y claro, eso bajo ningún concepto se nos puede quedar en el campo, porque ocurriría lo mismo que con las botellas abandonadas. Eso lo hemos usado para hacer trabajos de prospección, o sea, para mirar en sitios a lo mejor muchas veces alejados de la isla, si hay o no hay musarañas. Precisamente también para que no se olvide ninguna trampa en el campo, es muy importante pues, numerar las trampas, llevar un control súper estricto. ¿Cuántas has llevado? Eso las tienes que tener luego. Y si falta una, tienes que saber cuál es, porque siempre se toman las coordenadas, ¿no? Siempre colocas la trampa en el campo, enseguida tienes que coger la coordenada. Además tendrían que venir siempre identificados con el número de proyecto, con un teléfono, pues si alguien ve algo, ve la trampa y dice esto que es, pues tiene que ser capaz de orientarse y de informarse. ¿Qué pasa? Aquí se ve la botella, aquí no lo ve. Después las trampas en el interior tienen una piedra, eso es por si llueve, entra agua, no se ahoga el animal. Y arriba el cebo. Para cebo hemos usado carne podrida de pollo. Eso es muy curioso, muy interesante porque además atrae, aparte del olor fuerte de la carne podrida, es desagradable, pero funcionaba muy bien porque atraía además a las moscas. Y como las musarañas son insectívoras, pues les gusta mucho eso de las moscas, les llama bastante la atención. Hasta una vez tenía una en la mano, estaba intentando sacarle una foto, la musaraña en la mano, había un moscardón dando vueltas alrededor de las dos y hace ¡au! Y se comió la mosca en vuelo. Fue muy impresionante. Y en general, pues las trampas se abren o se colocan a última hora de la tarde y luego se revisan o se cierran o se recojan a primera hora de la mañana, ¿no? Porque como es un animal nocturno, pues lo que cuenta es la noche, sobre todo. Muy raro, algunas veces que hemos dejado trampas varios días seguidos abiertas, muy rara vez. Una vez creo, hubo una captura de ella. ¿Y qué hacemos una vez que hemos capturado las musarañas? Pues tomamos los datos que vieron antes en el dibujito, con las longitudes, con el peso. Aquí se está midiendo con un calibrador, un pie de rey. Se determina el sexo, en las hembras se le ven las mamas, ¿se acuerdan? Al principio cuando hablamos de los mamíferos había una foto donde se veían las mamas de una hembra. En los machos si no vemos mamas, tenemos que pensar, podría ser un macho, y se le hace un pequeño masaje abdominal para que salga el pene. Porque realmente una vez que están independizados, ya se ven las características de si son hembras o machos. Eso se llama biometría, ¿sí? La toma de medidas y recetas. Luego se registran cosas curiosas o particulares de cada individuo. Este animalito de la izquierda está cambiando el pelo, no sé si lo llegan a ver. Y el de la derecha tiene una mosca en la oreja. Ha tenido una pelea y le han mordido la oreja. Eso es bastante importante porque eso nos daría la posibilidad de que si lo capturamos varias veces seguidas, saber que es él. Cuando realmente si el animal no tiene ninguna característica así particular, no podemos saberlo. Y luego otra cosa que se hace es recoger los excrementos que quedan en el fondo de la trampa.
para intentar identificar las presas. Se pueden disgregar, son todas cosas minúsculas, es un trabajo de chinos, que en España se llaman becarios. Es muy interesante, sobre todo si se acompaña de un muestreo de la fauna, ¿no? de la fauna de invertebrados que tienes en el lugar, para poder ver de todo lo que hay, qué es lo que elige la musaraña para comer. Esto es una cosa más bien ya anecdótica. En el 2003, en el Parque Nacional de Pinastaya, intentamos hacer fototrampeo de la musaraña. Todavía los equipos de fototrampeo eran carísimos, no estaban además adecuados para el uso que les íbamos a dar. Fototrampeo, pues para los que a lo mejor no lo saben, es con cualquier tipo de mecanismo. Tú colocas una cámara en el campo automatizada, de forma que cuando por un sitio donde has colocado un cebo pasa un animal, la cámara saca un foto. Pues estábamos intentando, teníamos que inventar un equipo de fototrampeo nosotros, y ahí ven cómo hicimos ahí un experimento con un ratón de juguete y con un aparatito de esos que están en las tiendas que hace ding-dong cuando entra la gente. Pues estos sensores reaccionan a cambios bruscos de temperatura. Entonces primero teníamos este ratón de juguete que era marrón, claro, y no funcionaba porque no había un cambio brusco de temperatura. Fue negro y lo hicimos calentar al sol y ya funcionaba. Y luego sí, conseguimos, esto es como quedaba ya para colocarlo en el campo, en una cajita de madera. Otro problema era que las cámaras no venían preparadas para que la hora saliera en la foto. Y conseguimos fototrampear un ratón, que está hay un queso blanco y al lado está el ratón. Eso que quiere decir que en principio el sistema funcionaba, pero el fallo yo creo que es las musarañas no frecuentan los espacios abiertos y necesitábamos un espacio bastante despejado para las cámaras porque el enfoque quedaba muy largo y aquello era muy divertido, pero para la musaraña no muy bien. Y por fin ya un trabajo que no suele gustar mucho, que no se ve, no se aprecia, pero que es muy importante, es el trabajo de gabinete, ¿no? Vas al campo, recoges un montón de datos de todo, lo tienes que apuntar todo y al final estima que cada hora de trabajo de campo genera como 3 horas de trabajo de gabinete. Esto yo creo que hay que decirlo también. Voy a comentar brevemente la eficacia de los trampeos, que es de alguna manera cómo medimos nuestro esfuerzo. Usamos el concepto de trampa noche, que es como noche porque es un animal nocturno, ¿no? Que es algo así como cuántas posibilidades hemos tenido de capturar una musaraña. Por ejemplo, colocamos 10 trampas para una noche, serían 10 trampas. Y si dejamos esas 10 trampas 2 noches, serían 20. Durante el proyecto de aventura, el éxito del trampeo se mide en individuos por unidad de esfuerzo. Es decir, trampas noche, ¿no? Por tanto, serían con 16 individuos capturados en 872 trampas noche, serían 0,02 musarañas por noche. Eso es como si lo expresamos de otra manera, es que para capturar una sola musaraña hubo que trabajar con 50 trampas una noche, con 25 trampas 2 noches, o con una trampa 50 noches con un día largo, ¿no? Eso es muy importante porque con esa forma puedes comparar
lo que estás haciendo y qué tasa de capturas estás teniendo con otros sitios, con otros trabajos o con otra gente que hace lo mismo en el mismo sitio, como sea. Y ya vamos a ver ya el proyecto concreto que se hizo aquí, de diciembre de 2012 a mayo de 2013. Cada punto liso rosado es digamos, un grupo, una estación de trampeo. Eso quiere decir una fila de 8 trampas. Trampas de caída, son las que vimos antes, esas botellas cortadas pequeñitas. Cada punto liso es un sitio donde se buscaron botellas. Y luego ya vemos las dianas. Las dianas son sitios con resultados positivos, donde se han encontrado musarañas o indicios. Las dianas rosadas serían musarañas capturadas en trampas. Las dianas verdes, restos de botellas. Y la diana azul, huesos megalógenos. Para resumirlo muy corto, en general las musarañas aparecieron en sitios bastante inhóspitos, en Malpaíses y en un cerro de Recanjulia. Y sin embargo, no hemos encontrado musarañas nunca en sitios donde de antemano suponíamos que ahí hubiera mucha comida para ellas. Pues, por ejemplo, fuimos a un muladar, a tarajaleras, a barrancos con agua, a sitios donde pensamos que ahí hay muchos insectos y tendría que haber mucha comida. No, ahí no hemos encontrado nada. En sitios realmente uno se pregunta qué comen aquí, pero sí, ellas no se interesan por nuestra suposición. ¿Y en cultivos abandonados? No. Lo que fue una sorpresa es que aparecieron musarañas al lado de la urbanización Tamarau. Ahí no íbamos a ir porque no se me habría ocurrido, pero una señora nos entregó una musaraña que había cazado su gato. Fuimos ahí y es un buen sitio. En ese momento era un buen sitio, se capturaron varias allí. Sin embargo, fuimos al Malpaís de Bayuyo, es un sitio muy bonito donde tú podías decir, aquí si yo soy una musaraña, yo vengo de aquí. Y nada, no cogimos nada. Tampoco habríamos esperado musarañas en Gavias del Garza, en el vallado del Cabildo. Ahí también se capturó una musaraña ahí entre la oliva y la jade, un sitio muy antiguo. Sí. Sin embargo, en una de las zonas más conocidas, que casi se puede decir la zona clásica de Fuerteventura, que es el Malpaís de la Arena, echamos un montón de noches de trampeo porque decía... mi compañero sobre todo se empeñó que aquí tiene que haber y no apareció ni una sola musaraña en el Malpaís de la Arena, es muy raro. Y tampoco en Vallebrón, que era igualmente un sitio conocido para musaraña. Entonces eso ya es, ¿no?, un poco preocupante porque no se han capturado. Las conclusiones del proyecto, que serían eso, encontramos musarañas en los medios más inhóspitos, de modo que tenemos que preguntarnos por qué ocurre eso. Yo creo que habría que investigar un poco las interacciones con especies introducidas. Otra conclusión importante es que necesitaríamos un seguimiento regular de la especie, porque es única, es que es un tesoro que tenemos que cuidar, aparte que es un ayudante en los cultivos, aquí precisamente porque es insectívoro, devora una cantidad bastante grande de insectos y larvas que potencialmente dañinan para los cultivos. Las principales amenazas yo creo que ahora mismo son esas, los insecticidas, las especies introducidas, los gatos porque pueden
cazar musarañas y mucha gente, encontramos bastante gente que las conocía por eso, porque sus gatos les habían traído musarañas. Los erizos y las ardillas pueden tal vez llegar a ser competidores. Y los insectos serían peligrosos. Hay un ejemplo de una musaraña endémica de las islas de Navidad, que son unas islas al norte de Australia, creo, por ahí, en el hemisferio sur. Una especie endémica de musaraña que se extinguió por una hormiga introducida. Entonces eso, yo creo que eso nos debería de hacer pensar, porque sobre todo esa cantidad inmensa de contenedores de forraje que se están importando, y yo no sé, yo creo que eso no tiene ningún tipo de control sanitario y allí puede venir cualquier cosa ahí dentro, y sobre todo animales pequeños, insectos y otras musarañas. Y esos contenedores, al contrario de lo que pasa con cualquier contenedor de mercancía, que se depositan en almacenes, en ciudades, en lugares, pues bueno, que dices tú, vale, allí todo lo que venga dentro para que se establezca allí ya será tal vez más difícil, pero los contenedores de forraje se depositan directamente en el campo, y eso yo creo que podría ser bastante peligroso. Y luego ya a nivel más general, lo que afecta a toda la biota prácticamente es la degradación del hábitat. Cosas como la erosión, la desertificación, la fragmentación.